Mi nombre es Marcelo Vázquez Rodríguez y mi matrícula es ES 15 21 20 78 74. Esta es la actividad 1 de la unidad 1 de la asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos. En esta actividad, vamos a estar hablando acerca de lo que es el estudio de mercado y el estudio técnico. Como es bien sabido, en todo proyecto o inicio de proyecto, pues se requiere que este proyecto esté bien estructurado y bien analizado por diferentes personas especialistas en diferentes ramos, como puede ser la ingeniería, la economía, la administración, etc. Esto es con el propósito de poder definir bien si el proyecto es viable o no. Como en cualquier proyecto, es necesario que se planteen de forma clara los objetivos y las metas que se desean alcanzar. Así que el proyecto que se va a hacer es importante que se desarrolle con fundamentos bien establecidos. Y estos fundamentos pues son diferentes estudios. Ahora vamos a analizar el estudio del mercado y el estudio técnico, que son parte de esos fundamentos. El estudio de mercado es el análisis que se hace para conocer si realmente se necesita un producto o servicio que queremos ofertar y para ver si existen consumidores que estén dispuestos a adquirirlo. Este estudio nos permite obtener información de consumidores potenciales, así como el contexto del producto o del área donde se va a ofertar este servicio o producto. La información recabada nos va a permitir determinar si es viable o no invertir en determinado negocio o producto. En cuanto al estudio técnico, pues este es más bien enfocado a un análisis técnico, más enfocado hacia dentro de la empresa, donde se va a determinar si es rentable el proyecto o no. Este documento nos debe proveer de una base sólida de información que nos ayude a formular los procesos de elaboración del producto o del servicio en cuestión. Por medio de este estudio se debe verificar la viabilidad técnica de la elaboración del producto o el servicio. Y también por medio de este estudio se debe analizar las inversiones necesarias para realizar dicha producción, tanto a nivel tecnológico como de infraestructura o de personal y materiales. Hablando de los elementos del estudio de mercado, pues tenemos varios. Uno de ellos es el estudio de la demanda y la oferta. Es decir, hay que analizar cómo está el mercado, o sea, qué tanto se requiere este producto y qué capacidad de compra tienen las personas a las que nos queremos dirigir de él. Qué tanto se hace, si alguien ya lo está haciendo o no. Otro elemento es la definición del mercado meta. Tenemos que definir a quién le queremos vender este producto, a qué grupo de personas o a qué empresas, o sí, por ejemplo, si queremos vendérselo a niños o a adultos, a mujeres, a deportistas, dependiendo del producto que queramos vender. Hay que definir el mercado meta. También es importante el elemento precios y tarifas, ya que es importante que definamos los precios que se están manejando en el mercado, el margen de utilidad que existe actualmente y así por el estilo. Otros elementos del estudio de mercado tienen que ver con la comercialización y las cadenas de distribución. Una buena técnica de comercialización pues nos va a llevar a establecer buenas cadenas de distribución, las cuales van a ser la conexión física de los clientes con la compañía. Otro elemento tiene que ver con la cadena de valor para el proyecto, y estas cadenas de valor pues nos van a ayudar a mantener vivo el proyecto. Es decir, que no solamente la idea es establecerlo, sino que el proyecto perdure, que sea durable, y para eso es importante establecer las cadenas de valor. Hablando de los elementos del estudio técnico, pues tenemos el análisis técnico del producto o servicio. Aquí es donde se va a desarrollar el proceso de operación o de producción.
Se tiene que ver dónde, cuándo, cuánto, cómo y con qué se va a producir lo que se desea. Entonces ahí es donde entra el análisis técnico. Otro elemento del estudio técnico tiene que ver con la capacidad de diseño del sistema y operación para satisfacer al mercado. Hay que definir si la capacidad del diseño es adecuada, del diseño del proyecto es adecuada para proveer lo que el mercado está demandando. Otros elementos del estudio técnico tienen que ver con la localización de la empresa, es decir, dónde vamos a ubicar el lugar del proyecto. En qué lugar, y hay que tomar en cuenta, por ejemplo, si está cercano al mercado consumidor, si hay fuentes de abastecimiento cercanas, si hay, por ejemplo, servicios al alcance, y todos esos detalles, hasta los aspectos legales, es importante tener en consideración en la localización de la empresa. Otro elemento es el organigrama de funciones y actividades. Es importante que se haga este organigrama porque nos ayuda a delimitar las funciones de cada persona involucrada en el proyecto. Así que resumiendo un poco el procedimiento para realizar un estudio de mercado, pues bueno, es el siguiente. Hay que plantear primero la necesidad que hay que cubrir o el problema que se quiere resolver. Después hay que definir objetivos claros y específicos, así como también plantear las posibles soluciones al problema. Y finalmente, pues tiene que desarrollar la estructura del estudio de mercado, es decir, de qué manera se va a llevar a cabo, qué tipo de entrevistas se van a hacer, por ejemplo. Y también aquí en este punto es importante tener claro lo que se tiene y lo que se debe lograr en el estudio de mercado. Al final, se debe hacer una evaluación para analizar si se han alcanzado las metas propuestas. En cuanto al estudio técnico, pues el procedimiento es la evaluación de los factores relacionados a la instalación y funcionamiento de la planta de forma general, es decir, la maquinaria, la mano de obra, materia prima, etc. Analizar también la capacidad del diseño, como ya lo vimos, y la localización del proyecto también es importante integrarla en el estudio, ¿verdad? Donde se va a establecer el proyecto. El organigrama, como ya vimos, también es importante porque ayuda a ver las responsabilidades de cada persona dentro del proyecto. Hablando de la diferencia entre un estudio de mercado y una propuesta de mejora en un proceso de una empresa, pues la verdad al analizarlos yo no vi muchas diferencias, los vi muy parecidos, porque los dos intentan identificar una necesidad y darle solución. También tienen que establecer objetivos, proponer acciones, tienen que planificar tiempos y así por el estilo. La única diferencia que yo noté es que el enfoque de cada uno es diferente, porque por ejemplo el estudio de mercado está dirigido a una condición externa de la empresa, es decir, estudia el mercado constituido por los consumidores de un producto o un servicio. Y la propuesta de la mejora del proceso pues está enfocada hacia la parte interna de la empresa, ya que hay que mejorar la eficiencia de la empresa con respecto a un proceso específico. Así que como conclusión podemos mencionar que el estudio de mercado y el estudio técnico son dos análisis fundamentales para decidir si se lleva a cabo un proyecto o no. Cada uno aporta información valiosa, uno sobre el mercado, es decir, sobre los consumidores, y el otro sobre la viabilidad técnica y financiera del proyecto. Estos estudios son necesarios ya que así se cubren diferentes aspectos que de otra manera no se tomarían en cuenta y que pudieran hacer que el proyecto fracasara. Así que teniendo en cuenta esto, pues hay que poner mucha atención a estos dos estudios. Bien, pues es lo que tiene que ver con la actividad docente. Me disculpo por la tardanza, pero esto de los videos se me complica un poquito. Espero mejorar en las siguientes. Gracias y espero su retroalimentación.